Hola, bienvenidos exploradores de enigmas. Los invito una vez más a que abordemos juntos esta nave que nos transportará a todos en dirección hacia los enigmas de otros mundos. Hoy, en este programa, en este nuevo viaje hacia los mundos internos y externos, mientras se escucha el leve sonido de nuestra nave, hablaremos en forma de parodia, pero sin dejar de lado la sabiduría y los variados shocks semánticos, psicológicos, misteriosos y enigmáticos, con la sana intención de generar chispas en todos nosotros, chispas que harán de este viaje un viaje hacia el crecimiento individual y colectivo. Y les recuerdo, queridos exploradores de enigmas, antes de comenzar con el tema imperdible y apasionante de hoy, y que es anticipado por el título y por la portada de este video, que varios de dichos videos contienen parodias y sarcasmos debido a tantos creadores de contenidos, los cuales suben sus contenidos de manera totalmente apócrifa. Pero toda esta parodia y el sarcasmo, para reírnos mientras aprendemos, respecto de aquellos meros subidores y oscurecedores de mentes indefensas, se sumarán a la sabiduría que caracteriza a este canal, por lo que todos mis videos fueron, son y serán constructivos. En consecuencia, vayamos por ellos, pues como lo expresa el título de este video, y recuerden que esto es ficción mezclada con sabiduría real, desde el título hasta el contenido, aunque dicha sabiduría es lo único que no será ficción y está destinada a que todos crezcamos internamente. Pues, como les decía, tal como lo expresa el título de este nuevo programa, un reptiliano de la cuarta dimensión ha aparecido en el momento justo cuando yo estaba sumido en un trance autohipnótico. Como la mayoría de ustedes lo sabrá, mucho se habla de los reptilianos y de sus injerencias en nuestras vidas. Incluso el primer reptiliano fue, y todavía lo es, David Icke, uno de los creadores de la teoría de los reptilianos de la cuarta dimensión. ¿Y por qué digo que David Icke es un reptiliano? Es simple, solamente aceptando que tenemos un sistema límbico debajo de nuestro neocórtex, dentro del cerebro y no en el trasero, por supuesto, ¿no? Y que dicho sistema límbico contiene las partes evolutivas más arcaicas de todo el cerebro, es decir, más allá del arca de Noé, del diluvio universal. No, esperen, no. Ahora que pienso, por medio de mi neocórtex, el sistema límbico es mucho más viejo que el arca de Noé, porque Noé y su familia también tenían sus propios y arcaicos sistemas límbicos. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que el sistema límbico se constituye como los dos primeros cerebros en nuestra evolución, antes de la explosión evolutiva hacia el tercer nivel, y que es nuestro neocórtex cerebral. El primer nivel dentro del sistema límbico encierra incontables reminiscencias de especies acuáticas y luego supraacuáticas, como los reptiles, porque ciertos peces pasaron de nadar a nadar reptar, y luego de reptar propiamente dicho a arrastrarse por el suelo de las arenas cercanas a las aguas desde donde provinieron. Y ese reptar se constituyó en los reptiles, los cuales fueron y son nuestros ancestros evolutivos, al igual que lo fueron los peces anteriormente nombrados de manera general. Y hasta aquí ese salto desde el agua hacia el agua y la tierra, y de lo anterior a la tierra misma, sin retornar al agua, se constituyeron como dos saltos evolutivos de nuestros ancestros, y por ende si evolucionaron sus cuerpos de tener 4 extremidades para nadar,
llegando a tener 4 extremidades para reptar. Y el tema de las serpientes es otro porque ellas son bíblicas, así que por ahora no es un tema del que hablaremos, de las serpientes. Les decía que aquella transformación fenomenal de las extremidades también se corresponde a la par con una transformación fenomenal a nivel cerebral, porque ¿quién es el que maneja las extremidades a través del movimiento músculo-esquelético? Pues acertaron, David Icke. El cerebro. Por lo tanto, el cerebro debió adaptarse a los cambios del propio cuerpo de nuestros antepasados, nadadores y reptores, en ese orden. Pues es lo anteriormente expresado lo que hoy en día llevamos en nuestro sistema límbico debajo del gran neocórtex cerebral, el que nos hace Homo sapiens sapiens. Aquellos 2 estratos evolutivos inferiores contienen la memoria evolutiva colectiva de todos los saltos progresivos que han dado todas y cada una de las especies antecesoras a la nuestra. Y por lo tanto hoy en día acarreamos en el sistema límbico, además de los organismos uni y pluricelulares y mucho más tarde los peces y posteriormente los tan nombrados reptiles, por lo tanto todos somos las especies que nombré antes, a grosso modo, y todos somos reptiles y por ende todos somos reptilianos en esencia. Y para agregar, cuando llegó el periodo de pasar de reptar a caminar, y paréntesis aparte, vieron que todos los saltos evolutivos terminan en ar, como nadar, reptar, caminar. Eso es porque todo se originó en ar, es decir, en Argentina. No, mentira. Si en ese tiempo, es claro que no había nadie que inventara las fronteras nacionales, así que Argentina no existía, ni ningún país tal como ahora, digamos, pero bueno, las fronteras fueron inventadas. Fue un chiste pequeño, nada más. Perdón, pero me fui del tema. Les estaba diciendo que cuando pasamos de reptar a caminar, ese tercer escalón evolutivo, así comenzamos a pasar de la tierra, de arrastrarnos, hacia los árboles, a caminar. Y por lo tanto nuestro neocórtex evolucionó desde ciertos simios, los cuales millones de años más tarde, sea la evolución o sean los extraterrestres, obtuvieron la conciencia de su propia existencia. Y desde allí a lo que somos hoy en día. Unos putos inconscientes de mierda. No, perdonen, estaba pensando en voz alta, nada más. Lo que quería decir es que, en esencia, todos somos organismos uni y pluricelulares y sus variantes evolutivas similares. Todos somos peces y sus similares. Todos somos peces reptiles y sus similares. Todos somos reptiles y sus similares. Todos somos reptiles simios y sus similares. Todos somos simios y similares. Y por ende todos somos similares a David Icke. Por lo tanto, en consecuencia, y a pesar de lo anteriormente mencionado, todos tenemos algo de organismos uni y pluricelulares. Perdón por pluricelulares. Todos tenemos algo de peces, todos tenemos algo de reptiles, todos tenemos algo de simios y todos tenemos algo de David Icke. Y por lo tanto, algunos son algo sapiens. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad cerebral en el neocórtex, más precisamente, que nos hace sapiens sapiens. Luego de ese nuevo salto evolutivo, un tanto fuera de lugar con respecto al tiempo normal evolutivo de las especies, pero no debido a ese fuera de lugar, deberé considerar al 100% en la injerencia de una supuesta mano extraterrestre, la que nos haya insertado una sonda por el ano
y debido a ese atropello nos haya convertido en Homo sapiens sapiens putos de un día para el otro? No, para nada. Sino que el hecho de pasar del agua y la playa seca hacia los árboles y luego de millones de años el retornar al nivel del suelo, pero con la diferencia de que lo hicimos tierra adentro, lejos de la playa, parados sobre dos de nuestras extremidades en lugar de hacerlo con las cuatro, y de seguro que en cuatro patas no lo hicimos más porque los extraterrestres nos continuaban ensondando por el ano día tras día. Ese salto de cuadrúpedos a bípedos pudo haber sido un salto evolutivo perfecto para que nuestro neocórtex reaccionara por medio de un vendaval de neurogénesis, y sumado a lo anterior, en el preciso momento en el que descubrimos el fuego, y de esa manera pudimos cocinar extraterrestres y otros animales terrestres, empalados por el culo, y comérnoslo bien calentitos y cocidos. Dicha neurogénesis fue aún mayor, y nuestro neocórtex continuó aumentando su masa y su cantidad de neuronas y conexiones entre ellas. En definitiva, todos somos humanos perfectibles, porque si miramos hacia atrás, no a nivel del trasero por supuesto, sino que más atrás, y no a nivel de los pechos de alguna dama que tengamos detrás nuestro, sino que más y más atrás en el tiempo, y no a nivel de cuántos espermatozoides desechamos mediante la masturbación, hecho que muchos no aceptan por simple tabú. Pero ¿qué le han dado a la muñeca, queridos? Eso es seguro, y no precisamente a la muñeca inflable, que dicho sea de paso, las actuales baby dolls o real dolls, esas no han evolucionado como nosotros, pero que son iguales a una mujer, de eso no hay duda. Al menos son iguales exteriormente, porque por dentro no tienen nada, ¿no? Contrariamente a las mujeres humanas, por supuesto. ¿Qué haríamos sin ellas? Sin las mujeres humanas, aclaro, ¿no? Bueno, me fui al carajo con el tema. Y por cierto, ¿sabían que el carajo es esa especie de habitáculo cilíndrico, cónico, que se encuentra en la parte superior del mástil mayor de un barco, en donde se aloja la persona que ve y oye más allá que todos los que están por debajo, y además es la misma persona que transmitía y recibía mensajes de humo, telegráficos, emails, etc. Pero en definitiva era lo que hacía. Y por cierto, el mástil mayor de un barco, como muchos sabrán, se denomina verga, y por ello a este tipo de barcos se los llama bergantines, aunque este nombre comienza con B, de burro. Y por cierto, ese mástil mayor del barco literalmente empalaba al carajo, es decir, el barco era una especie de Drácula, quien poseía un palo mayor, la verga del barco o mástil, el cual empalaba literalmente al carajo o habitáculo del mensajero o hipervisor. Y por cierto, hablando de verga y de burro, esto me viene a la mente aquella situación con los extraterrestres en el que supuestamente nos encajaron una sonda en cierta parte oscura de nuestra evolución y nos hicieron un tanto como ellos. Yo digo, ¿no? ¿Por qué no se metieron con los burros, A ver si los ET los iban a ensondar o a empalar tal como supuestamente lo hicieron con nosotros. Pensándolo bien, creo que los ancestros de los burros los empalarían a los propios extraterrestres, y en lugar de reptilianos hoy en día, David Icke estaría hablando de los burrilianos. Pero bueno, esos son solo productos de mi híbrida imaginación. Y por cierto, ¿se dan cuenta de que cuando alguien les dice ¡vete al carajo!, les está diciendo muy explícitamente que trepen por su verga?
es que hay algunas personas las cuales, creo yo, tienen un complejo de barco. Deben ser reminiscencias de las primeras épocas de navegantes, quizás. Y se creen que pueden mandar al carajo a cualquier persona. Y para llegar al carajo es preciso primero pasar por la verga. Y eso, mis queridos exploradores de enigmas, a algunos no les caerá muy bien, que digamos. Aunque a otros sí, y todos ellos están en su derecho a elegir lo que quieran hacer para llegar al carajo. Obviamente, con lo anterior me refiero a los dos sexos, por supuesto, ¿no? Y por cierto, cuando a veces nos suelen preguntar ¿qué carajo hiciste con el palo de amasar? Y lo que sigue a la preposición con, también lo pueden reemplazar por la situación que ustedes les plazca, ¿no? Yo puse palo de amasar para dar un ejemplo. Y a aquella pregunta solemos responder: es que ese palo de amasar era una verga y las pizzas no salían como Drácula quería, así que lo tiré fuera de borda. Por cierto, Drácula también era reptiliano, así era, y así es con su descendencia, porque simplemente eran y son miembros de una sociedad secreta denominada la Orden del Dragón Blanco. Y son miembros de una sociedad secreta denominada la Orden del Dragón Blanco. ¿Por qué lo repetí? Bueno, y la palabra Drácula significa dragón, es decir, un reptil propiamente dicho. Incluso el verdadero nombre de Drácula, el reptiliano, era Vlad Tepes Draculeas de Valaquia, del Principado de Valaquia, al sur de Rumania. Nombre que se escribe con K, o bien latinizada con Q, U e I latina. Por lo tanto, Drácula era dragón, reptil, reptiliano por nombre, por evolución y por su sociedad secreta del dragón blanco. Por evolución y por su sociedad secreta del dragón blanco. No sé por qué lo repito a eso. Y por cierto, el verdadero Drácula, Vlad Tepes, fue un gran dirigente de su pueblo, con métodos nada ortodoxos a la hora de aterrorizar a sus enemigos, porque él decía que al enemigo no lo asustaban las espadas y las lanzas, al enemigo lo que lo asustaban eran los monstruos. Y por lo tanto es por ello que Vlad Tepes Draculeas de Valaquia mandaba a empalar a sus enemigos capturados, para que sus enemigos no capturados vieran lo que les esperaba si se acercaban a querer destruir sus dominios y a su gente. Por lo tanto, Vlad lo que hacía era literalmente mandar al carajo a todos los enemigos. Pero con un detalle muy significativo, ya que el carajo en este caso eran los enemigos mismos y las vergas eran unos palos muy altos, tal como los mástiles de los barcos, pero a la medida del culo del enemigo, y por los cuales se basaba para empalarlos, para que el enemigo que todavía no había sido atrapado viera tal atrocidad, para que dicha visión los aterrorizara, de tal manera de que quien osara dañar a Valaquia y a su pueblo se tendría que enfrentar a un verdadero monstruo, además de hacerlo con las espadas, las lanzas, las piedras esféricas llameantes y las flechas. Y por cierto, me di cuenta de que un reptil o reptiliano hace las veces de monstruo, tal como Drácula, y por lo tanto David Icke tenía razón, de que hay reptilianos y somos todos nosotros en mayor o menor medida. Todos somos reptiles en esencia, y algunos seres humanos llegan a ser verdaderos monstruos reptilianos, ya sea dependiendo de sus necesidades y de su contexto, o bien dependiendo de qué tipo de patología psicológica se posea. Pero para esto último habrá otro video, en un nuevo viaje hacia los enigmas y misterios de otros mundos. Pero siguiendo con el reptiliano de la cuarta dimensión, justamente en un momento de meditación de mi parte,
en una especie de trance autohipnótico, visitando mis orbes límbicos, ese mundo onírico desde donde provienen los sueños, entre otras cosas como por ejemplo las respuestas instintivas y los impulsos y pulsiones sexuales netamente animales. En ese trance pude tener contacto con un reptiliano de la cuarta dimensión, ya que aunque nuestro neocórtex, lo que nos hace sapiens, perciba la tercera dimensión física en la que nos movemos todos los días, sumada a la variable denominada como tiempo, la cual es una especie de cuarta dimensión, ya que todo existe en un determinado espacio tridimensional, pero también toda materia existe en un determinado tiempo. Y si el tiempo no existiera, no hubiéramos hablado aquí de Drácula, de carajos, de vergas y de bergantines, y yo tampoco estaría expresando estas palabras. Pues, queridos exploradores, yo me hallaba en aquel trance hipnótico, revisando mis más profundas y húmedas asperezas espirituales, cuando de pronto, y sin previo aviso, me encuentro con un ser de forma reptiliana, el cual me miraba fijamente a mis ojos. Y yo me pregunto, ¿no? Si un monstruo te mira a los ojos fijamente, sin desviar su mirada hacia otra parte de nuestro cuerpo o del entorno, ese simple pero terrorífico hecho significa que nos tenemos que cagar hasta secarnos las tripas por dentro porque ese monstruo tiene conciencia de sí mismo y además intentará hacer algún tipo de contacto con su actual objetivo visual. Y por lo que sucedió después de ello, respondo a la pregunta anterior con un rotundo sí. Lo que agradezco a Drácula es que ese reptiliano, el que me estaba mirando fijamente, no me atacó, en lo absoluto. Y además ambos lo sabíamos, porque ambos estábamos dentro de mi trance autohipnótico, onírico. Así que el llegar a atacarme de parte del reptiliano, de mi mundo onírico, era como querer rascarse los huevos luego de hacerse una penectomía total con testículos y todo. Algo imposible, aunque todavía sientas que los testículos están allí. Por lo que mi filosofía privilegiada me llevó a pensar que este bicho de la cuarta dimensión, y aclaro que no es de la dimensión denominada como tiempo, sino que de la cuarta dimensión astral, pero que tiene mucha relación con nuestros estados alterados de conciencia, tal como el trance autohipnótico en el que me hallaba inmerso, en mis periódicas visitas a mis propios inframundos, y únicamente me valí de dos herramientas o armas, de un mazo y de un cincel. Y como les decía, lo anterior me llevó a pensar de que no sería atacado físicamente, en lo absoluto. Y lo que sucedió después, luego de que el reptiliano, el cual seguía casi inmóvil al igual que yo, aunque no cagado a diferencia de mí, apartara por unos instantes sus ojos de los míos y observara por un momento el mazo que yo llevaba en la mano derecha y el cincel que portaba en mi mano izquierda, por lo que observé que ese ser reptiliano luego nuevamente levantó su cabeza y volvió a verme directamente a los ojos, pero esta vez por medio de un ceño fruncido, aunque sin demostrarme enojo animal, sino que como demostrándome un cierto nivel de miedo animal, para luego hacer un gesto de atragantamiento, como que así a posteriori de observar mis dos armas. Repito, porque se ve que el de reptiliano interno está jugando en mi cabeza, pero no importa. Al observar mis dos armas, el mazo y cincel,
que poseía en mis manos, el reptiliano hubiese considerado ciertas cosas que se le habría pasado por su mente límbica. Y solo estoy especulando en este último aspecto por mi intuición y mi conciencia, las que me acompañaban en esos mundos internos. Me decían que era lo correcto y además aprobaban mis conclusiones. Por lo tanto, al final las he aceptado como verdaderas. De todas maneras, ahora sí, queridos viajeros de lo enigmático, se viene lo más espeluznante de este viaje, porque el reptiliano de mi mundo onírico, luego de concebirme, yo diría como un superhombre, visitando sus propios dominios internos, se dio cuenta de que el miedo, desde mi perspectiva, no era una opción. Se ve que lo disimulé muy bien y además que los reptilianos tienen empatía, al contrario de lo que dice David Icke, ¿no? Pero bueno, aparentemente el reptiliano no percibió miedo en mí, por lo que no fue capaz de atacarme y por lo tanto nos quedó nada más que entablar una conversación cara a cara, face to face, cara a hocico o algo así. Y lo hicimos, pero lo que escuché de parte de este ser de mi inframundo, de este ser de la tierra hueca humana, fue algo que me cambió por completo la manera de ver la vida, una vez más. Lo que el reptiliano me dijo fue lo siguiente, y lo cito de manera textual y por medio de una aproximación a su propia voz. ¿Crees que me contienes? ¿Deseas destrozarme con tus herramientas que portan tus manos? Tú que me portas todos los días, ¿deseas deshacerte de mi existencia? No podrás, porque mi conexión con la cuarta dimensión astral no te permitirá usar dichas herramientas. Tú, Nelson, que vives en la quinta dimensión astral, serás arrastrado por mi legión hacia la cuarta dimensión y allí mismo serás de los nuestros, serás un reptiliano más, serás parte de nuestros objetivos globales, con una previamente comprobada lealtad hacia nuestra sociedad. De rebelarte, serás destruido, morirás. A lo que yo le respondo, quizás debido a mi miedo, enmascarado por medio de una figurada hombría y valentía, le respondo lo siguiente: no puedes matar lo que ya está muerto, no puedes destruir lo que ha sido destruido, por lo tanto los muertos no son leales a nada ni a nadie. Y el reptiliano me replica lo siguiente: tú no estás muerto ni destruido, solo lo dices para convencerme. A lo que yo repregunto: ¿convencerte de qué? ¿De que no te lleve a la cuarta dimensión o bajo astral? Me responde el reptiliano. ¿Para qué querría ir yo al bajo astral si en la quinta dimensión astral estoy muy cómodo y contento? Le replico al instante: esto no es un juego en el que tienes opciones de elección. No es lo que tú quieras o no, sino que irás de todas maneras, y aunque no lo quieras. Inquiere nuevamente el reptiliano. ¿Iré a dónde? Le pregunto, basado en una táctica de entorpecer su raciocinio. ¿Por qué me preguntas nuevamente? Irás al bajo astral, te he dicho, grita el reptiliano por medio de su voz ronca y grave. ¡Epa! Alargar el gallo que tienes en la garganta, reptili. No vaya a ser que te lo tragues y te agarres una agallomonía, ¿eh? ¿Se entiende, no? Aunque ustedes los reptiles ya tienen algo de pulmón, ¿no es cierto? Le respondí por medio de un marcado sarcasmo en mis palabras, con el objetivo de descentrar al contrincante que tenía enfrente, y más abajo, el cual no apartaba sus ojos reptilianos de mis ojos humanos.
a lo que él me respondió, y más airado todavía: en estos momentos, humano Nelson, está viniendo mi legión de reptilianos del bajo astral, y te arrebatarán y te llevarán para nunca retornar. A lo que yo le respondí con una simulada tranquilidad en mis expresiones, porque el miedo aún no se me disipaba: te olvidas de una cosa, reptili, que yo soy humano, pero también soy monstruo, una especie de, digamos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero siempre dentro de esta realidad onírica en la que tú estás conmigo. Tú no eres ningún monstruo, replicó al instante el reptiliano del bajo astral. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Pues mira, le respondí con total seguridad en mis palabras y le abrí mi mente para que la leyera. Y lo que vio Reptili a partir de allí lo haría cambiar totalmente de idea, porque logró ver en mí todo lo contrario a lo que ellos siempre están acostumbrados a ver. Lo que vio en mí fue su final mismo, porque pudo ver algo que pocas personas pueden demostrar al enfrentarse con sus reptilianos interiores. Reptili había visto en mí que yo había sido el lector de los libros de Nietzsche y de Carl Jung, entre muchos otros autores más. Por lo tanto, mi amigo Reptili, que pasó a tener algo muy en claro, de que nunca podría arrastrarme hacia la cuarta dimensión, debido a que se autodestruiría en el camino por el gran peso de mi psique consciente. En cambio, si hubiera percibido que alguna vez yo habría leído a Coelho, por ejemplo, cosa que nunca me lo he permitido por propia protección de mi salud psíquica, fácilmente me hubiera empujado hacia el bajo astral por medio de un simple soplo salido de su hocico. Luego de esto, Reptili se dio media vuelta y, sin dejar de demostrar su evidente y efímero poder, por medio de un coletazo sobre la arena oscura, retornó hacia su bajo astral rezando palabras del libro El alquimista. Eso creo. Y, obviamente, me dije para mis adentros, y así terminó mi trance autohipnótico. Y hasta aquí llegamos, queridos exploradores de enigmas. Les agradezco mucho que nos hayamos acompañado entre todos en este nuevo viaje, el cual nos ha transportado hacia los enigmas de otros mundos, de los verdaderos mundos internos. Espero que se hayan reído también, porque esto es una mezcla de humilde sabiduría con un poco de comedia, sarcasmo, parodia, a mi manera, por supuesto. Les agradeceré, le den like al video si les ha gustado y se suscriban al canal y le den a la campanita de por aquí arriba para que reciban las notificaciones para cuando subo un nuevo video. Y por otro lado, los invito a que revisen los links de aquí abajo en la descripción, en donde podrán apreciar mis 10 libros que he publicado en Amazon.com, mis 10 años de productor, diría yo casi 12 ya, 11 años y 5 meses de productor musical y algo de cantante también, mis 33 años de desarrollador de software, mis otros canales de YouTube, que contienen entre todos unos 500 videos en total y otros links de interés. Les deseo un gran día a todos y nos vemos en el próximo viaje hacia los enigmas de otros mundos. ¡Chao!